A los 74 años, descubrí que mi propia hija me estaba robando poco a poco, riéndose a mi lado, fingiendo amor mientras vaciaba mi vida. Cuando todo salió a la luz, fue el hombre más inesperado quien me salvó de hundirme de una vez por todas. Si estás viendo este video, deja un comentario diciendo de qué país eres. Tu presencia aquí me importa mucho. Mi nombre es Lupita Herrera y tengo 74 años. No soy una mujer que acostumbre pedir ayuda. Nunca lo fui. Desde los 20 años aprendí que el mundo no se detiene a esperar, así que era yo quien corría tras él. Crié a mi hija sola, con el salario que tenía, trabajando 2 turnos al principio, lavando ajeno para las vecinas los fines de semana, costurando prendas a mano cuando era demasiado tarde para estar de pie, pero demasiado temprano para dormir. Todo esto después de que mi marido Rogelio se fuera cuando Fernanda tenía apenas 3 años. No fue muerte, fue elección suya, y fue de mi parte decidir que aquello no me iba a quebrar. Pasé décadas construyendo una vida que fuera mía. Una vida pequeña, sí, pero era mía. Tenemos una casita en la colonia Lindavista, en Querétaro. 2 salas, 3 recámaras, una cocina que transformé en el lugar más cálido de la casa. No era grande, pero yo conocía cada ladrillo de esas paredes, cada marca del tiempo en los escalones que llevaban al cuarto de él, que mantuve exactamente como Rogelio lo dejó por muchos años, por pura costumbre, y después porque la estancia me daba un consuelo extraño, como si él todavía estuviera en algún lugar dentro de esos muros. Fernanda creció bonita y lista. Era buena alumna, me decía la maestra. Ponía atención, ayudaba a sus compañeros, era educada. Yo me sentía orgullosa. Orgullo de ese tipo que duele en el pecho, ¿saben? Del tipo que te hace detenerte a mitad de la cocina, con la mano en la fibra y los ojos llorosos, pensando, todo esto lo hice yo sola. Y salió bien. Cuando cumplió 20 años, ya se había graduado de administración en una universidad pública y ya tenía un buen empleo en una oficina del centro. Ya no era yo quien la ayudaba, sino ella a mí. Me mandaba dinero cada mes, insistía en que dejara de trabajar, que descansara, y yo lo hacía siempre que podía, pero no era fácil parar. Mi cuerpo ya no era el mismo, pero mi espíritu seguía jalando. Todavía quería contribuir. Todavía necesitaba sentirme útil. Los años pasaron como pasan para quien no se detiene a contar. Fernanda se casó con un muchacho llamado Lucas. Un joven guapo, educado en apariencia. Una boda bonita en una hacienda a las afueras. Fui madrina de mi propia hija, algo que disfruté más que cualquier otra cosa en toda mi vida. Lupita, sí, le puso mi nombre. Lupita la nieta, a quien yo llamo Lupititita, para no confundirnos. Nació con los ojos grandes y la boca de su abuelo Rogelio, y yo me quedaba sentada en el sillón de la sala, cargando a esa criaturita, pensando que tal vez la vida nos devuelve lo que se llevó, solo que en formas diferentes. Pero Lucas se fue borrando de la vida de ellas. No de golpe, sino poco a poco, como una marea que retrocede sin avisar. Primero cambió el tono, luego los fines de semana, después las promesas. Y entonces, cuando la pequeña Lupita tenía 4 años, Fernanda me llamó llorando. Él se había ido, igual que su padre, y yo me senté en una silla de mi cocina, pegando el teléfono al oído, escuchando a mi hija desmoronarse, y pensé, otra vez no. No puedo ver que esto pase otra vez. Pero pasó, e hice exactamente lo que hace una madre. Fui a su casa, empaqué las maletas, cargué a la niña y me las traje conmigo. Vivieron conmigo casi 2 años. Fueron los años más cansados y los más hermosos que viví en mucho tiempo. La casita de Lindavista se llenó de vida otra vez. Risas, alboroto, calor. Fernanda se reorganizó. Volvió al trabajo, se mudó a un departamento más grande, metió a la niña en una buena escuela. Yo iba a visitarlas cada semana, a veces 2 veces. Y la vida, como siempre, siguió su curso. Pero me quedé con esa sensación de que algo iba a cambiar. No sé si era un presentimiento o solo la experiencia de una mujer que ya ha visto muchas cosas derrumbarse sin previo aviso. A los 68, empecé a sentir que mi cuerpo se iba frenando de una forma que ya no era solo cansancio.
Las rodillas me latían cuando subía la escalera. Mi vista se nublaba en la oscuridad. Un día me caí en el baño. No fue una caída grave, pero fue suficiente para entender que ya no era la misma que cargaba 2 canastas llenas de ropa sin suspirar. Fui al médico, como Fernanda me pedía sin dejar de marcarme, y él habló de artritis, de presión alta, de irme despacio. Pero, ¿quién puede ir despacio cuando tiene una vida entera que cuidar? Aunque el cuerpo fuera más lento, la casita seguía siendo mi mundo. Sembraba en el patio. Cocinaba para los vecinos cuando había fiesta. Iba a misa cada domingo, platicaba con las mismas personas que conocía desde joven. Era una vida sencilla, era mi vida. Y en aquel tiempo todavía creía que la persona en quien más podía confiar en el mundo era mi hija. Esa creencia fue lo más caro que tuve que pagar en toda mi vida. Las primeras señales llegaron lento, tan lento que no parecían nada. Fernanda empezó a interesarse más por mi casita, no por el cariño que yo le tenía, ni por preguntas sobre mis vecinos, sobre cómo estaba yo o cómo iba la hortaliza. No, era un interés diferente. Preguntaba por el valor de la casa, por el terreno, por las escrituras. «Mamá, ¿tienes los papeles de la propiedad guardados?», preguntó un día, en una visita de domingo, mientras la niña jugaba en el patio. «Claro que los tengo, mi amor, en el cajón de arriba del escritorio, donde siempre han estado». «¿Por qué?». «Nada, solo quería saber si estaban organizados, por si un día llegas a necesitar algo». «Por si llego a necesitar». Lo que quería decir con eso no lo entendí en ese momento, y no pregunté. Era domingo. El sol estaba bonito. Mi nieta se reía en el patio. No era momento de amargar las cosas. Pero una semana después, algo me hizo pensar en esa plática otra vez. Estaba sola en la cocina, picando chayote para la comida, y de repente recordé el tono de su voz cuando preguntó por los papeles. No era el tono de una hija preocupada, era el tono de alguien que estaba haciendo un inventario. Y por un segundo, la sensación fue tan fuerte que dejé de picar y me quedé ahí, con el cuchillo en la mano, mirando por la ventana sin ver nada. Luego sacudí la cabeza y seguí. Era mi hija. Estaba exagerando. Eso era lo que me decía a mí misma. Cada vez que algo me parecía extraño, me decía que estaba exagerando. Porque aceptar lo contrario era aceptar algo que no quería aceptar. Y en ese momento de la vida, todavía tenía energía suficiente para fingir que todo estaba bien. Siempre viví con una rutina que me ayudaba. Me levantaba temprano, preparaba café de olla cargado, salía al patio a ver cómo habían pasado la noche las plantas y me quedaba un rato sentada, sin prisas, escuchando los pájaros. Era mi momento, mi lugar. Después de eso, el día podía traer lo que quisiera, que yo ya estaba preparada. Fernanda pasaba por mi casa casi cada semana, a veces sola, a veces con la niña, y yo me ponía feliz con cada visita, porque la soledad es algo que uno no admite fácilmente, pero que vive en el pecho como una piedra que solo aparece cuando dejas de moverte. Yo no paraba. Pero en algún instante de la noche, esa piedra estaba ahí. Fue al comenzar mis 70 años, cuando Fernanda empezó a preguntar más seguido por los papeles. No solo los de la casa, por mi pensión, por la cuenta del banco, por el seguro de vida que Rogelio me dejó cuando se fue. Algo que nunca toqué, que se quedó guardado todos estos años como un hecho de la vida en el que no necesitaba pensar. «Mamá, ¿sabes cuánto hay en esa cuenta?», preguntó una noche mientras yo preparaba un atole en la cocina. «No me pongo a contar, hija, nunca la he tocado. Pero es un dinero que está ahí parado, está perdiendo su valor. No me importa, no lo necesito». «¿Y si un día lo necesitas?». La miré y vi algo que no pude identificar en ese momento. Era una mirada distinta. No una mirada de preocupación de hija. Era más una mirada de cálculo, de quién mide las distancias antes de dar el salto. Pero no me permití pensar en eso, porque Fernanda era mi hija. Y cuando crías a alguien con todo lo que tienes, es difícil aceptar que esa persona pueda verte de forma diferente a como tú la ves a ella. Así que me tragué esa sensación y seguí moviendo el atole.
Los cambios en el día a día llegaron poco a poco, como el agua que desgasta la piedra sin que ésta se dé cuenta. Fernanda empezó a convencerme de que debía abrir una cuenta compartida. Argumentó que era más fácil para ella ayudarme con los pagos de los servicios si yo llegaba a necesitar algo urgente, que era más seguro, que era más práctico. No me puse pesada, porque lo que decía tenía sentido por encima y yo no tenía energía para cuestionar. Estaba cansada, estaba más vieja, y confiar en mi hija parecía lo más natural del mundo. Lo que no supe en ese entonces es que fue ese día cuando dejé mi puerta abierta. Alrededor de ella estaba rodeada de otras personas que me importaban. Estaba doña Amparo, mi vecina de siempre, que venía a diario a traerme un trozo de pan dulce o un cafecito y se quedaba platicando en la sala hasta el mediodía. Estaba el padre Marcos, de nuestra parroquia, que me conocía desde joven y que siempre me preguntaba no solo cómo estaba, sino cómo me sentía por dentro. Estaba don Enrique, un hombre de unos 70 años que vivía 2 casas adelante y que cada fin de semana venía a ayudarme con el patio sin que yo se lo pidiera, solo porque era vecino y porque era un hombre de bien. Yo veía a esas personas y pensaba, ellos son los que están aquí, ellos son los que no se van. Pero Fernanda estaba más cerca. Era mi hija. Y no me di cuenta, hasta mucho después, que estar cerca no significa estar a salvo. Los primeros meses con la cuenta compartida fueron normales. Fernanda depositaba, a veces sentía que me ayudaba con algún recibo que se iba venciendo. Pero poco a poco, los movimientos en la cuenta empezaron a verse diferentes. Un retiro aquí que no era mío, un cargo allá que no reconocía. Y yo, con la memoria ya un poco más confusa que antes, no estaba para cuestionar cada cosa. Estaba cansada, y confiar en mi hija era más fácil que pensar que podía estar traicionándome. Doña Amparo fue la primera en notar algo. Era una tarde de martes, casi al mediodía, cuando llegó con un dulce de biznaga del que estaba muy orgullosa, y se quedó conmigo en la sala platicando, mientras yo sentía un cansancio en la rodilla izquierda. Era una mujer observadora, siempre lo fue. «Lupita, ¿estás bien?» «Sí, Amparo. Solo un poco cansada». «No es solo eso. Tienes un semblante diferente. Pareces preocupada por algo». No quise contarle nada. No tenía ganas. Pero algo en la forma en que preguntó, con esa voz suave y sin juzgar, me hizo sentir que podía hacerlo. Fernanda me está pidiendo muchas cosas con los papeles, documentos, la cuenta. Sé que está preocupada, pero... ¿Pero qué? Pero parece algo más que preocupación. Doña Amparo no dijo nada por un momento. Solo me miró con esos ojos que ya veían más que los míos. Y entendí que ella estaba pensando lo mismo que yo intentaba no pensar. Aquel fue un momento importante en mi vida, aunque no me di cuenta en esa hora. Fue el primer momento en que admití, aunque fuera ante otra persona y no todavía ante mí misma, que algo andaba mal. Y admitir es el primer paso para dejar de fingir. Pero fingir es lo que hacemos cuando no estamos listos para enfrentar. Y yo todavía no lo estaba. Los días siguieron. Fernanda seguía viniendo. Seguía preguntando. Seguía pidiéndome que firmara cosas que yo no leía con cuidado, porque ella decía que eran trámites burocráticos, cosas de las que yo no debía preocuparme. Y yo seguía firmando, porque era mi hija, y porque a los 71 años uno ya no tiene energía para cuestionar cada hoja de papel que le ponen enfrente. Era como si la vida me estuviera llevando por una corriente que yo no veía, y yo me estaba dejando llevar. Cuando una casa empieza a sentirse extraña, no te das cuenta de un momento a otro. Es un clic aquí, una plática allá, una sensación que aparece a mitad de la noche y que intentas empujar hacia abajo con café y oraciones por la mañana. Pero un día, la sensación se vuelve demasiado grande para tragársela. Fue en el invierno cuando empecé a notar que Fernanda venía a mi casa más seguido, pero de una forma distinta. No venía solo a preguntar cómo estaba, a tomar un café o a platicar como hija. Venía con un propósito. Miraba alrededor de la sala, midiendo las cosas con la vista. Preguntaba por el ropero antiguo que fue de mi abuela, por la vajilla de porcelana que guardaba en la vitrina desde antes de que ella naciera, por los cuadros en la pared.
Mamá, ¿estos cuadros son originales? ¿O son copias? No sé, mi amor. Siempre han estado ahí. Podrían valer algo. Algo. La palabra se quedó resonando. No parecía preocupación, parecía una evaluación. Mi nieta, que tenía 12 años en esa época, venía con menos frecuencia ahora. Fernanda decía que era cosa de adolescentes, que tenían que distanciarse un poco para que se enfocara en la escuela. Yo no cuestionaba mucho, porque la adolescencia es un tiempo extraño que conocía lo suficiente como para saber que no se resuelve nada presionando. Pero la extrañaba. Extrañaba a esa criaturita que se acurrucaba en mi regazo y me decía, «Abuelita linda». Extrañaba esa risa que llenaba la casa de una forma que ninguna otra risa lograba. El primer momento en que la cosa se volvió más real fue un jueves por la tarde. Fernanda estaba aquí. Llevaba en casa conmigo desde el mediodía, sentada en la mesa de la cocina con el celular en la mano, escribiendo. Yo estaba en la sala, en mi lugar de siempre, con un libro en la mano, pero no estaba leyendo. Solo estaba sentada, como a veces hago cuando el cuerpo pide descanso pero la cabeza no se calla. La puerta de la estancia estaba entreabierta, y la escuché. No estaba escuchando a propósito, pero el sonido llegó a mí como si hubiera salido a buscarme. Sí, mi mamá todavía está bien, pero no va a durar mucho con esa memoria así. El doctor dijo que va a empeorar. No, no está firmando nada sin que estemos juntas. Yo me voy a encargar de eso. Dejó de hablar por un momento. Luego continuó, en un tono más bajo, más calculado. La propiedad vale más de lo que estás pensando. El terreno es grande, y ella no sabe cuánto. Si vendemos ahora, con el precio que tiene el mercado, se puede repartir bien. Sí, lo sé. Pero tiene que ser con calma. Mi corazón se detuvo por un segundo. No fue un choque, fue más como una pieza que encaja, como si las partes que no tenían sentido durante meses se hubieran unido en una forma que yo conocía, pero no quería reconocer. Mi hija estaba planeando vender mi casa. La casa que yo construí, la casa que pagué con mis propias manos, la casa que era la única cosa en el mundo que podía decir que era mía con toda seguridad. Y no pensaba decírmelo. Esa noche me acosté en la cama, a oscuras, y me quedé pensando. No lloré. Era demasiado para llorar. Era un peso que se te sienta en el pecho sin dejarte respirar bien. Y lo que haces con un peso así es quedarte quieta e intentar entender cómo llegó hasta ti sin que te dieras cuenta. Pensé en cómo crió a Lupititita, en cuánto la amaba yo, en cuánto estuve dispuesta a soltar y confiar, y pensé que tal vez lo había hecho todo mal, que tal vez no le enseñé bien. Pero no. Yo conozco a mi hija, o pensaba que la conocía, y esa es la parte más dolorosa de todo. No es la traición lo que más corta. Es descubrir que no conocías a la persona que creías conocer. Me quedé acostada por mucho tiempo después de que el mundo se quedó en silencio. Las horas pasaban y no podía dormir. Pensaba en todos los momentos en que estuve con ella y no vi lo que tenía frente a mis ojos. Todos los momentos en que me sonrió con esa sonrisa que creí que era amor y que tal vez era otra cosa. Tal vez era paciencia. Paciencia de quien espera el momento justo para dar el salto. Y yo estaba ahí, vieja e ingenua, sin ver nada. Pero algo dentro de mí, algo que todavía no reconocía como fuerza, empezó a moverse esa noche. Algo que no era solo dolor, era coraje. Era un coraje callado, de ese que no grita pero que se instala en el pecho y no sale fácil. Y ese coraje fue lo que me iba a mantener de pie en los días que vinieron después. Pasé casi una semana sin poder mirar a Fernanda, sin sentir esa piedra en el pecho. Vino a visitarme el sábado, como casi siempre, y me quedé en silencio la mayor parte de la visita, respondiendo sus preguntas con las respuestas más cortas que podía dar. No me preguntó si estaba bien. No me preguntó por qué estaba tan callada. Solo se quedó mirando los muebles de la sala y tomando café. Fue entonces cuando decidí que necesitaba hablar con alguien en quien confiara de verdad. Busqué a doña Amparo a la mañana siguiente, un martes lluvioso que siempre me gustaba porque era un día para quedarse adentro sin culpa.
Había un clima frío que no te invita a salir. Fui hasta su puerta con un pan de pulque que horneé en la mañana, algo que siempre hacía para ella, y me invitó a pasar con esa hospitalidad que tenía desde siempre. Su casa era pequeña igual que la mía, pero estaba llena de color, de fotos, de olor a ajo y jitomate. Me hizo café y se quedó mirándome, sin prisas, como siempre hacía cuando sabía que yo traía algo guardado. Estaba intentando encontrar las palabras correctas cuando ella habló primero. «Estás guardando algo, Lupita, desde la semana pasada», y ahí solté todo. La plática que escuché, los papeles que me pedía, los movimientos en la cuenta que no reconocía. No me puse histérica, no grité. Solo hablé con una voz baja y cansada, como quien cuenta una historia que no desearía que hubiera pasado. Doña Amparo escuchó sin interrumpir. Solo cuando terminé se quedó callada un largo rato, sosteniendo la taza de café que ya estaba frío, pensando. «¿Estás segura de lo que escuchaste?» «La puerta estaba abierta, Amparo. No me lo estoy inventando». «No digo que lo inventes. Te pregunto si estás segura de que no lo malentendiste». Lo pensé por un segundo, pero no. No lo había malentendido. Conozco a mi hija. Conozco el tono de su voz cuando está planeando algo, y aquel no era el tono de una hija preocupada por su madre. Era el tono de una mujer que estaba planeando un negocio. Doña Amparo asintió despacio. Se quedó un tiempo en silencio y luego dijo algo que se quedó conmigo por muchos días. «Lupita, ya estamos viejas. Y cuando nos hacemos viejas, el mundo empieza a tratarnos como si ya no fuéramos reales. Como si nos volviéramos un mueble más en la sala. Algo para usar y luego desechar. A veces no es falta de amor, es falta de vernos». No estuve completamente de acuerdo con ella, porque en el caso de Fernanda no faltaba vernos. Faltaba voluntad para no hacerlo. Era una elección, y las elecciones son más dolorosas de aceptar que los descuidos. Pero la plática con doña Amparo me ayudó a respirar. Me ayudó a sentir que no estaba sola en esto, y eso era lo que me faltaba. Don Enrique fue la segunda persona a la que se lo conté. No porque planeara decírselo a mucha gente, sino porque vino el fin de semana como siempre para ayudar en el patio. Y cuando me preguntó, con ese modo gentil que tenía, si estaba bien, no pude mentirle. No lo estaba. Se quedó sentado en la banca del patio, con las manos en las rodillas, escuchando todo. Y cuando terminé, se quedó mirando las plantas un rato, con un aire pensativo que yo conocía bien. Luego dijo: «Tienes que hablar con un abogado. No con mi hija, no con su doctor, con un abogado». Dudé. Parecía un paso muy grande para una mujer que nunca en su vida tuvo necesidad de pedir ayuda legal. Pero don Enrique me miró de una forma que no era un ruego, sino una indicación. Y supe que tenía razón. Aquel fin de semana fue uno de los más pesados de mi vida. No hacía un frío intenso, pero era un peso interno que parecía volver el cuerpo más lento, más pesado, como si la gravedad fuera mayor dentro de mí que en el resto del mundo. Salía al patio y veía las plantas que sembré con tanto cuidado, y pensaba que ellas no sabían nada de lo que estaba pasando. Solo crecían, porque eso es lo que hacen. Y yo estaba ahí, intentando decidir si yo también iba a crecer o si me iba a quedar parada donde estaba. El padre Marcos me ayudó en esa parte. En la misa de ese domingo, después de la ceremonia, se sentó conmigo en una banca de la iglesia y me preguntó cómo estaba. Y yo, por una razón que hasta hoy no entiendo bien, abrí la boca y se lo conté a él también. No todo, pero sí lo suficiente. Escuchó con esa paciencia suya, sin juzgar, sin dar consejos apresurados, y al final solo dijo: «Lupita, no estás mal por sentir esto, pero estarás mal si lo sigues cargando sola». Y supe que él también tenía razón. El abogado se llamaba licenciado Eduardo López. Era un hombre de unos 50 años, flaco, con lentes de armazón delgado, y un modo de hablar que no era apresurado, lo que me hizo sentir más cómoda de lo que esperaba. Don Enrique era quien lo conocía, y fue él quien me llevó a la cita un jueves por la tarde, manejando su carro viejo con cuidado por las calles del centro.
Me senté en la sala de espera con esa sensación extraña de estar en un lugar que nunca imaginé necesitar. No estaba tan nerviosa, más bien estaba cansada. El cansancio de cargar algo por dentro sin poder sacarlo. Cuando me llamaron, el licenciado Eduardo me recibió con una sonrisa que no se sentía falsa. Me invitó a acomodarme, me ofreció agua y se quedó escuchando todo lo que yo tenía que contar, sin prisas, sin interrumpir, sin hacerme sentir que estaba exagerando o que era demasiado vieja para entender las cosas. Después de que terminé de hablar, se quedó en silencio un rato, anotando algo en un papel. Luego levantó la vista y habló con cuidado. Doña Lupita, lo que usted me cuenta es muy serio. La cuenta compartida que su hija abrió con usted le da autorización legal para hacer movimientos sin su permiso. Y si tiene documentos que la reconocen como apoderada o representante legal suya, ahí el problema es todavía mayor. Mi estómago se hundió, no porque no esperara escuchar eso, sino porque escucharlo de la boca de alguien que entiende lo volvió más real, más pesado. ¿Qué puedo hacer? Primero, necesitamos revisar todos los documentos a los que su hija tiene acceso. Necesito que me traiga todo lo que tenga. Después, vamos a cancelar la cuenta compartida y abrir una nueva solo a su nombre. Y vamos a levantar un acta por los movimientos que identifiquemos como no autorizados. Un acta contra mi hija. La palabra pesó en el aire por un segundo antes de que la asimilara. Pero el licenciado Eduardo me miró con un modo que no era de lástima, sino de respeto. Usted no está mal por defenderse, doña Lupita. Esto no es una traición contra su hija. Es proteger la vida que usted construyó. Salí de la consulta con un peso diferente en el pecho. No el peso del dolor que seguía ahí, sino un peso nuevo. El peso de haber decidido, de haber tomado un camino que durante meses no me pareció posible. Y al mismo tiempo, un alivio extraño. Como si finalmente hubiera dejado de fingir que todo estaba bien cuando no era cierto. Don Enrique me esperó en el carro, con el radio prendido en un volumen bajo, y cuando entré no preguntó nada al principio. Solo manejó en silencio un rato, y cuando salimos del centro y entramos en la calle más tranquila que llevaba a la colonia, dijo: «¿Cómo te fue?» Fue como tenía que ser. Asintió sin preguntar más. Y yo me quedé mirando por la ventana cómo pasaba el mundo, pensando que tal vez la valentía no fuera todo aquello que sentía en el pecho. Tal vez solo era el cansancio de cargar demasiado peso por demasiado tiempo. Y decidir finalmente poner el peso en el suelo. En los días siguientes, empecé a organizar los papeles con cuidado. Busqué las copias de los contratos, de los estados de cuenta, de todo lo que había en el escritorio, y cuando fui al cajón donde siempre guardaba los papeles de la casa, faltaban cosas. No todo, pero sí lo suficiente para saber que Fernanda tenía un pedazo de mi vida en sus manos sin que yo se lo hubiera dado. No estaba sorprendida. Pero mi mano temblaba cuando tomé la carpeta y la metí en la bolsa para llevársela al licenciado Eduardo. Volví a la consulta 2 días después, esta vez sola. Don Enrique me ofreció llevarme, pero no quise. Necesitaba ir sola. Necesitaba sentir que estaba haciendo esto con mis propias manos, sin que nadie me cargara. Era importante para mí. Era importante para la persona que quería ser al final de todo esto. El licenciado Eduardo recibió los documentos con esa paciencia suya. Se quedó revisando todo ahí mismo, con la pluma entre los dedos, anotando cosas, sacando dudas en las que yo no había pensado. Y cuando terminó, me miró con una expresión más seria que antes. «Doña Lupita, aquí está todo lo que necesitaba ver. La situación es grave, pero no es irreversible. Vamos a resolver esto, pero tiene que ser rápido». Asentí. No tenía miedo. Tal vez debería tenerlo, pero no. Tenía esa sensación de quien finalmente dejó de correr y decidió enfrentar. Y a veces, enfrentar es más cansado que correr, pero es más honesto. La plática con Fernanda no fue algo que planeara con mucha anticipación. No iba a pasar ese fin de semana, de ninguna manera. Pero la vida no siempre está bajo nuestro control, y a veces las cosas vienen a buscarnos antes de que estemos listos.
Fernanda vino el viernes por la tarde, más temprano de lo acostumbrado. Yo estaba sentada en la sala, con un rosario en la mano, y cuando entró por la puerta con ese aire de normalidad, con esa expresión tranquila que siempre tenía, algo en mí recordó el tono de su voz aquel día en la cocina, el modo en que hablaba de mi casa como si fuera algo que se pudiera negociar. Se sentó en la silla junto a la mía y se me quedó mirando un segundo. Luego dijo: «Mamá, estaba pensando. Tú estás bien, pero con el tiempo la casita va a ser difícil de cuidar para ti sola. Tal vez sea bueno que pensemos en una solución». «Solución». La palabra fue como un interruptor. «¿Qué tipo de solución, Fernanda? Sé que es difícil hablar de esto, pero el mercado inmobiliario está muy bien ahorita. Si vendemos la casa, podrías quedarte con nosotros en el departamento. Tendrías más espacio, más comodidad. Yo podría cuidarte de cerca». Siguió hablando, pero yo ya no la escuchaba. La estaba mirando. Miraba esa cara que conocía desde que vino al mundo e intentaba pensar que estaba escuchando mal. Pero no. Entonces, sin prisas, sin gritos, sin dramas, dije: «Sé lo que estás haciendo, Fernanda». Se detuvo. No fue un detenerse de sorpresa. Fue un detenerse de quien intenta ajustar la expresión lo suficientemente rápido para parecer inocente. Pero yo conocía a mi hija. Conocía ese gesto que ponía cuando no lograba fingir lo suficiente. «¿Qué, mamá?» «Sé lo de la cuenta, lo de los movimientos que no hice yo, lo de los papeles que faltan del cajón, y sé que estabas planeando vender mi casa sin decirme nada». El silencio que quedó después de mis palabras fue el más pesado que he sentido en la vida. No estábamos en una sala, estábamos en una especie de vacío entre las dos. Un vacío que parecía haber estado ahí mucho tiempo, pero que solo en ese momento se hacía visible. Fernanda se quedó quieta. No discutió. No puso cara de inocente. Solo se quedó mirándome con esos ojos que de repente se veían diferentes. Parecían los ojos de alguien que ha sido atrapado. Y por primera vez en muchos meses vi algo en ella que ya no estaba disfrazado. Vi a la persona que no conocía. «Mamá, yo...» «No hace falta que expliques. No hace falta que justifiques. No te estoy pidiendo disculpas ni una explicación que vaya a hacer que todo esté bien. Solo te estoy diciendo que lo sé, y que a partir de ahora todo se verá con mi abogado». Se levantó de la silla despacio, como si estuviera en un sueño. Se quedó un segundo parada a mitad de la sala, mirando alrededor como si viera ese lugar por primera vez. Luego tomó su bolsa, ya no me miró, y salió por la puerta sin decir palabra. El sonido de la puerta cerrándose fue el ruido más fuerte que escuché en esa casita en mucho tiempo. Me quedé sentada en la sala no sé cuánto tiempo después. El sol se estaba yendo por las ventanas, las sombras crecían en los rincones, y yo estaba ahí, en medio de todo eso, sintiendo dos cosas al mismo tiempo. Un dolor que era casi físico, como si algo me hubieran arrancado del pecho, y al mismo tiempo una ligereza, como si un aire que estaba atrapado por mucho tiempo finalmente hubiera salido. No lloré esa noche, no tenía ganas. Solo fui a la cocina, me preparé un cafecito caliente, me senté en el pórtico y me quedé mirando las estrellas que salían una por una en el cielo oscuro. Y pensé que aquello era mío, ese pórtico, esas estrellas, esa vida que construí con mis propias manos, sola, sin que nadie me ayudara, y nadie me lo iba a quitar. Me quedé ahí mucho tiempo. El frío de la noche fue llegando poco a poco, pero no me movía. Era como si esa silla del pórtico fuera el lugar correcto para estar en esa hora. El lugar donde todo aquello podía digerirse sin que nadie me viera, sin que nadie me preguntara cómo estaba, sin tener que fingir que estaba bien. Pensé en Rogelio, en cómo se fue sin explicar bien nada, en cuánto dolió en ese tiempo, pero en cómo, con los años, aprendí que irse sin explicación es más honesto que quedarse y mentir diario. Y pensé en Fernanda, que se quedó por años, que se quedó a mi lado, y que aún así se fue de una forma que fue peor que la de Rogelio, porque Rogelio se fue y yo supe que se había ido. Fernanda se quedó y yo no sabía que se estaba alejando.
Eso es lo que corta más profundo. La traición que viene de cerca, de la persona que tenías más cerca. Los días que siguieron fueron extraños. No extraños en el sentido de caóticos o difíciles, sino en el sentido de silenciosos. Como si la casa hubiera perdido un sonido que estuvo ahí tanto tiempo que no me di cuenta de cuánto espacio ocupaba hasta que se fue. Fernanda no llamó, no mandó mensajes, no intentó venir a visitarme. Y yo, que por tanto tiempo estuve preocupada por su distanciamiento, descubrí que cuando el distanciamiento es voluntario de su parte, se siente de una forma distinta. No dolía de la misma manera, dolía de una forma más limpia, como una herida que dolía cuando estaba escondida, pero que al estar expuesta al aire, empezaba a cicatrizar. El primero en aparecer fue don Enrique. Vino a la mañana siguiente, un sábado, con una bolsa de plátanos machos que me traía desde el jueves, como habíamos quedado. No sabía nada de lo que había pasado. Pero cuando se quedó sentado en la banca del patio, tomando el café que le hice, y me miró con esos ojos que siempre preguntaban sin usar palabras, supe que se dio cuenta de que algo era diferente. ¿Todo bien, Lupita? Sí, hablé con ella. No preguntó cómo fue. Solo asintió despacio, como quien reconoce que la persona frente a él está pasando por algo que no necesita explicación. Y se quedó ahí, en la banca, todo el tiempo que necesité que estuviera. Eso fue lo más importante que hizo. No fue lo que dijo, no fue el consejo que dio. Fue el hecho de estar ahí, presente, sin pedir nada, sin esperar nada. Solo un hombre mayor sentado en una banca del patio, tomando café y acompañando a una mujer mayor que necesitaba a alguien al lado sin tener que pedirlo. Doña Amparo vino el lunes, como siempre, con ese panqué que hacía cada inicio de semana. Pero esa semana el panqué era más grande. Y vino con su hija, una mujer de unos 40 años, que se quedó en la cocina ayudando con la comida mientras Amparo se quedaba conmigo en la sala. «No te voy a preguntar cómo estás», dijo, sentándose en la silla junto a la mía, con esa voz suave que tenía, «porque sé que no me vas a dar una respuesta que todavía no sientas». «Está bien, Amparo. Pero te voy a decir algo que sé. Lupita, hiciste lo correcto. Y sé que eso no hace que el dolor se quite, pero un día va a tener sentido». No estaba tan segura de si tendría sentido. Pero ahí estaba ella, sentada a mi lado, diciéndome eso con su modo de siempre, y confié. Porque doña Amparo nunca me había mentido en ningún día de la vida. El padre Marcos vino el domingo, como siempre. Pero ese domingo, en vez de solo saludarme en la puerta de la misa y preguntar cómo iba la vida, me invitó a tomar un café después. Nos quedamos sentados en una placita cerca de la iglesia, bajo un sol que calentaba rico, y me preguntó por Fernanda. No con curiosidad, sino con preocupación. Preocupación por mí, no por ella. «¿Cómo te sientes con todo esto?» «Cansada, padre, pero no es el tipo de cansancio que el descanso quita». Asintió sin mirarme, observando los pájaros que volaban en círculos. Y después de un rato, dijo, «Lupita, creemos que perdemos a la persona cuando hace algo así. Pero en realidad no perdemos nada. Descubrimos que la persona que creíamos que estaba ahí nunca estuvo. Y eso es un luto diferente, más difícil, a veces. Porque no hay cuerpo en un ataúd para enterrar. Solo hay un vacío donde pensabas que había algo». Esas palabras se quedaron conmigo por muchos días. Porque era exactamente eso. No estaba perdiendo a Fernanda, estaba perdiendo la imagen que tuve de ella por tanto tiempo. Y eso era más pesado de lo que estaba lista para cargar. Pero no lo estaba cargando sola. Y eso estaba haciendo toda la diferencia. Lupititita, mi nieta, fue la que tardó más en aparecer. No porque no le importara, sino porque Fernanda la estaba usando como intermediaria, sin que la niña supiera nada. Y cuando, 2 semanas después, mi nieta me llamó toda confundida, preguntándome por qué no contestaba las llamadas de su mamá y si estaba peleada con ella, tuve que pensar mucho qué decirle. No la iba a poner en medio. No la iba a usar como escenario para mi dolor. Así que solo dije, «Abuelita, está bien mi vida.
Solo necesitaba estar un tiempo a solas pensando en cosas de la vida. Pero te quiero mucho, ¿sí? Lo sé, abuelita. Yo también te quiero. Y eso fue suficiente. No iba a resolver nada, pero fue suficiente para saber que esa niña seguía ahí, seguía siendo mi nieta, seguía siendo la criaturita que se acurrucaba en mi regazo, y que eso no iba a cambiar. Los días fueron pasando y la vida se fue haciendo más ligera poco a poco. No de golpe, sino lento, como uno envejece. Una mañana me levantaba y el peso en el pecho era un granito menor. Otra mañana lograba quedarme sentada en el pórtico sin pensar en Fernanda. Otra mañana le sonreía al pájaro en el patio sin tener que fingir que estaba bien. Y fui entendiendo, poco a poco, que la vida no se estaba acabando, estaba cambiando. Y no todos los cambios son para destruir. Algunos son para mostrar quién realmente estuvo a tu lado todo el tiempo. Don Enrique fue viniendo más seguido en esas semanas. Al principio pensé que era solo su modo de ser buen vecino, pero poco a poco me fui dando cuenta de que era algo más. Venía no solo a ayudar en el patio, venía a hacerme compañía. Venía a hacerme reír con historias de su juventud que contaba de una forma que parecía inventada, pero que yo sabía que era real. Venía a hacerme sentir que no estaba sola de una forma que nadie más estaba logrando. Y me fui dando cuenta, despacio, de que ese hombre era el tipo de presencia que yo no estaba acostumbrada a tener en mi vida. No era la presencia ruidosa de Fernanda, que siempre venía con un propósito oculto. Era una presencia callada, una presencia que no necesitaba nada de mí, solo estar. Y eso era exactamente lo que yo necesitaba. Un año después de todo aquello, estaba sentada en el mismo pórtico donde estuve aquella noche en que Fernanda se fue. Pero todo era diferente. El clima era más cálido. Las plantas del patio estaban más verdes. Y a mi lado, sentado en la misma banca donde don Enrique siempre se sentaba, estaba él, con un café en la mano y una sonrisa en la comisura de la boca que parecía haber estado ahí siempre. No voy a fingir que la vida volvió a ser la misma. No lo fue. Mi hija no volvió, no mandó cartas, no intentó acercarse de ninguna forma que yo notara. Y mi nieta estaba dividida, en una posición en la que ningún niño debería estar. Pero estaba creciendo, y creciendo con los ojos abiertos al mundo, lo cual estaba siendo un consuelo grande. El licenciado Eduardo se encargó de todo con una eficiencia que me dejó más tranquila de lo que había estado en mucho tiempo. La cuenta compartida se canceló. Los documentos que tenía Fernanda se recuperaron. La casa estaba totalmente a mi nombre, como siempre debió ser. Y los movimientos que ella hizo en la cuenta, los retiros que yo no reconocía, quedaron documentados y registrados. Ya no estaba todo tan amenazado como antes. La casa era mía, y se iba a quedar siendo mía. Pero lo más grande que pasó no fue nada de esos papeles ni documentos. Fue la forma en que las personas a mi alrededor se volvieron mi verdadera familia. Don Enrique fue apareciendo con más frecuencia en esos primeros meses. Al principio creí que era solo su forma de ser vecino, pero poco a poco me di cuenta de que era algo más. Venía no solo a ayudar en el jardín, venía a preguntarme cómo estaba, venía a hacerme reír, venía a hacerme sentir que no estaba sola. Un día, en una tarde de domingo, cuando estábamos sentados en el pórtico tomando un café y escuchando los pájaros, me miró y dijo, con ese modo gentil suyo: «Lupita, sé que no es momento para hablar de esto, y si no quieres, lo entiendo. Pero me gustaría pedirte que me dejes estar más seguido por aquí, no solo para ayudar en el patio, para hacer compañía, porque creo que nos merecemos tener buena compañía». No respondí nada en el momento. Solo me quedé mirándolo un segundo, con esos ojos que mi hija nunca supo leer, pero que él leyó al instante, y sonreí. Una sonrisa pequeña, pero real. El tipo de sonrisa que parece volver después de mucho tiempo. Me gustaría mucho eso, Enrique. Y así fue, sin dramas, sin nada grande. Solo dos viejos sentados en un pórtico, tomando café y decidiendo que la vida permitía un poco más de calor. Doña Amparo fue la que más me ayudó a entender que uno puede recomenzar a cualquier edad. Ella tenía 76 años
y estaba más viva que mucha gente con la mitad de su edad. Me llevó a un grupo de caminata que frecuentaba, un grupo pequeño de personas de nuestra edad que se encontraban cada mañana de martes y jueves para caminar por el parque del barrio. Fui la primera vez a regañadientes, con ese modo que tenemos los viejos de creer que eso no es para nosotros. Pero fui, y me quedé. La caminata no era muy larga, ni muy pesada para mis rodillas, pero la plática que surgía durante ella estaba siendo más curativa que cualquier medicina que el doctor pudiera darme. Personas con diferentes historias, diferentes dolores, diferentes tamaños de vida, todas caminando juntas por una vereda cerca del parque, compartiendo historias que parecían ser la misma historia de formas diferentes. Una de las mujeres del grupo, una viuda llamada Sonia, de 72 años, me contó cómo recomenzó su vida después de perder a su marido. Cómo fue difícil al principio, cómo la soledad parecía un monstruo que no se iba. Pero cómo, poco a poco, encontró cosas pequeñas que iban llenando el espacio que el monstruo ocupaba. Un libro, un nieto, un día de sol. El vacío no se llena de un momento a otro, Lupita, me dijo, con esa voz suave que tenía. Se llena con granitos, uno por uno, y un día miras y te das cuenta de que el vacío ya no es tan grande. Escuché aquello y entendí que era verdad, porque era exactamente lo que me estaba pasando. Un granito a la vez, la vida se estaba llenando de nuevo. Cuando Lupititita finalmente vino a visitarme, fue en una tarde de sábado en la que el sol entraba por la ventana de la sala de un modo que parecía dorarlo todo. Entró por la puerta con esos ojos grandes que recordaban tanto a su abuelo Rogelio, y cuando me abrazó fuerte, más fuerte de lo que me había abrazado en mucho tiempo. Y supe, sin que tuviera que hablar, que estaba entendiendo más de lo que una niña de 13 años debería entender. Abuelita, mi amor, mi mamá está triste. No dije nada por un momento, solo la sostuve cerca de mí y pensé en cuánto iba a proteger a esa criatura de un mundo que a veces era demasiado cruel. Pero también pensé que estaba creciendo, y que crecer significaba aprender que las personas que amas no siempre se portan como esperas. Tu mamá va a estar bien, mi vida. Está pasando por un momento difícil, pero eso es cosa de ella, no tuya. Tú no tienes que cargar con eso. ¿Entendido? Asintió despacio, y se quedó conmigo toda esa tarde, ayudando en el patio, comiendo el panqué que hice y riéndose como se ríe cuando es niña, fuerte y sin pena. Y por ese momento, la casa estuvo llena de vida otra vez. La última noche que estuve en el pórtico, en una noche fresca que llegaba con las estrellas más brillantes que había visto en mucho tiempo, con don Enrique a mi lado, con el café caliente en la mano, pensé en todo lo que había pasado en mi vida en ese último año, en cuánto había perdido y en cuánto había encontrado. Perdí a mi hija de la forma en que la conocía, pero encontré que ella no era la persona que yo creía. Y eso, por más doloroso que fuera, me dio libertad, porque ya no estaba esperando algo de alguien que me iba a decepcionar. Estaba mirando al mundo con los ojos abiertos y viendo quién estaba de verdad. Quién estaba ahí no para ganar algo, sino simplemente para estar. Doña Amparo estaba ahí. El padre Marcos estaba ahí. Don Enrique estaba ahí. Las mujeres del grupo de caminata estaban ahí. Doña María, la de la misa, Sonia, la que contaba historias, los vecinos que me traían fruta y me preguntaban cómo estaba sin necesitar una respuesta elaborada. Y Lupititita estaba ahí, con esos ojos grandes, con ese abrazo fuerte, con esa vida que apenas empezaba y que podía ser tan bonita como la mía, si aprendía a rodearse de la gente correcta. Rogelio, hace muchos años, antes de irse, me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que la felicidad no estaba en las cosas que uno encontraba, sino en las personas que se quedaban cuando todo lo demás se iba. Y yo, en esa época, era muy joven para entenderlo de verdad, pero ahora, sentada en este pórtico, a los 74 años, con un café en la mano y un hombre bueno a mi lado, lo entendí. La felicidad no estaba en mi casa, no estaba en la cuenta del banco, no estaba en la hija que se alejó, estaba aquí, en esta noche, en este café,
En esta plática que no necesitaba tener ninguna prisa, estaba en las personas que se quedaron. Si leíste hasta aquí, te lo agradezco mucho. No cuento esta historia para darte lástima. La cuento para recordarte que la vida, aun cuando parece estarse derrumbando, siempre te está dando una puerta para salir. Y del otro lado de esa puerta, a veces, están las personas más inesperadas del mundo esperando para abrazarte. La verdadera familia no siempre es en la que uno nace. A veces es la que aparece cuando todo lo demás se va. Son las vecinas que traen pan, los vecinos que cortan el pasto sin pedir nada, los amigos que se quedan sentados al lado sin necesidad de hablar. Son las personas que se quedan. Y eso, mi amor, es lo que cuenta al final. Suscríbete al canal, dale me gusta a este video, deja un comentario contando quién fue la persona que se quedó a tu lado cuando más lo necesitabas. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, compártela. Porque a veces saber que no estamos solos es todo lo que necesitamos para poder seguir adelante. Sé miembro del canal y acompaña todas las historias que vienen por ahí. Nos encontramos en la próxima. Con mucho amor, su amiga Lupita. 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 Su amiga Lupita.